En esas épocas, en esos tiempos, todavía ellos no podían tener acceso a esas películas de Buñuel, las primeras películas, las películas anteriores a Los Olvidados de Buñuel mexicanas, aparte que son películas peores y más irregulares, probablemente no se habían visto, no se habían distribuido en Francia, y solo tenían Los Olvidados, y no se podía, digamos, pensar todavía en un autor, ¿no? Estaba ahí un poco perdido, ¿no? Era un autor a descubrir. Eso es lo que yo creo que sucede, ¿no? Sin embargo, van pasando los años, y Buñuel empieza a ser cada vez más asiduo a los festivales, ¿no? Y de alguna manera se empieza a ver su obra, a estudiar, y se empieza a reivindicar inmediatamente, ¿no? Y claro, yo pensaba, claro, es un cineasta que ha tenido que pasar por este, bueno, triste periplo, digamos, del exilio, ¿no? De la guerra, de buscarse la vida, hasta que por fin se ha establecido aquí, ha empezado a conseguir hacer películas con lo que le van dando, y poco a poco se va también él afianzando aquí, ¿no? En esta industria mexicana de ese momento que intenta de alguna manera imitar a la de Hollywood, ¿no? Con una especie de pseudosistema de estrellas, ¿no? Y se tiene que ceñir bastante a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad Buñuel es perfecto para la política de los autores, que en realidad están reivindicando a los cineastas de Hollywood, de los estudios, a gente como Hawks, a gente como Hitchcock, ¿no? Que son aparentemente meros hacedores, ¿no? Gente que hace de oficio, que tira de oficio y que se somete a ese dictado del sistema. En realidad Buñuel está haciendo exactamente lo mismo que todos ellos, solo que en México, ¿no? Una capa más abajo, pero lo está haciendo, ¿no? Y entonces está haciendo exactamente lo que está diciendo Truffaut. Es un cineasta, probablemente no hay un cineasta, por lo menos de todo el grupo o de los que podemos considerar hoy autores sin lugar a dudas del cine, probablemente no hay un cineasta que haya tenido que hacer más renuncias que Buñuel, ni más sacrificios que Buñuel, ¿no? Es un cineasta que nunca lo tuvo fácil, excepto ya muy al final, cuando regresa finalmente a Francia y hace las películas del último periodo, ¿no? Pero lo cierto es que, en realidad, y él siempre lo dijo y siempre se lo explicó, y no tuvo ningún problema en contar que fue así, ¿no? Que la mayoría de las veces los argumentos le venían dados, le pasaban las novelas que tenía que adaptar, que a veces no le gustaban, pero las adaptaba, tenía que trabajar con actores que no le gustaban, con aparatos técnicos que a veces estaban precarios, y sin embargo fue haciendo una obra a la que imprimía, es decir, es uno de esos cineastas que está clarísimo que a todas sus películas le imponía su personalidad de una manera clarísima, ¿no? Esto, aunque él lo negase, es así, y todos lo sabemos, ¿no? Y probablemente como pocos, ¿no? Luego es curioso porque, claro, en el año 64, ya cuando ya ha realizado una gran parte, bueno, prácticamente todo su periodo mexicano, es precisamente, y va a dar el salto a Francia, ¿no? Que creo que es en el año, no sé si 63 o 65, que hace la primera película en Francia, digamos, ya de lo que es hacia el periodo final de él, es cuando le dedican precisamente el capítulo de cineastas de nuestro tiempo, empieza esa especie de consagración, y un gesto muy bonito, ¿no? Es una especie de apéndice de esta historia de él con todo esto de la política de los autores, es cuando ya en el año 73, de nuevo Truffaut, que al fin y al cabo fue el inventor de todo esto, porque empieza todo esto, rueda esa secuencia tan bonita en La Noche Americana, que es su película, digamos, de amor al cine más evidente, rueda esa secuencia que no sé si habréis visto la película, que es muy bonita, sobre un rodaje, bueno, pues tiene una secuencia en la que le traen un paquete al estudio mientras está filmando, le traen un encargo, un paquete con libros de sus cineastas favoritos, ¿no? Como libros que ha pedido él para leer, ¿no? Que es él que está interpretando en la película a un director de cine, abre el paquete, y ¿cuál es el primer libro que tira sobre la mesa? Es mi último suspiro de Buñuel, o si no es Mi último suspiro, es un libro sobre Buñuel, ¿no? Ahí aparece la cara de Buñuel, la primera, y a ese le siguen Dreyer, Lubitsch, Berman, Godard, Hitchcock, Rossellini, Hawks, Bresson, ¿no? Van cayendo pum 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 encima de Buñuel, pero fijaros, Buñuel es el primero que entra ahí, ¿no? O sea, es el inventor de la política de los autores, lo coloca el primero, ¿no? Ya año 73 y consagración total, es el año además que luego ya le dan el Oscar y tal, y bueno, un poco todo, pues, todo eso, ¿no? Todos esos cineastas que pone ahí Truffaut sobre la mesa, incluido él, son cineastas que son poetas, pero son artesanos, y eran cineastas que siempre de alguna manera se reivindicaban mucho el oficio, ¿no? De ser cineastas. O sea, que todos eran cineastas que se quitaban siempre importancia. La mayoría de ellos eran cineastas que tenían que trabajar eso, para un estudio o sacrificando cosas, como decía Truffaut, haciendo renuncias de todo tipo.
Entonces Buñuel realmente está perfectamente en sintonía, ¿no?, con todos ellos. Él que decía cosas de esas como de que movía la cámara sin que se notara, siguiendo las acciones para que el público no sintiera la cámara, pero en realidad es mentira porque la mayoría de las películas de Buñuel recordamos movimientos de cámara extrañísimos, asaltos, arrebatos, digamos, de la cámara totalmente impredecibles, ¿no?, movimientos muy poéticos. Es decir, que en ese sentido es un cineasta que es un poco complicado asumirlo en función de lo que él ha dicho de sí mismo, ¿no? Y luego me pasó una cosa más muy curiosa. Hace unas semanas estuve precisamente en un lugar, en un festival, y había una exposición de fotos de Buñuel. Y allí estaban las fotos de todo su periodo mexicano, las fotos que le gustaba tomar a Buñuel cuando iba a localizar antes de los rodajes de sus películas. Y me llamó muchísimo la atención, porque Buñuel, que siempre a veces se le acusa un poco de ser un cineasta un poco imperfecto, un poco como desmadejado, un poco como que, bueno, como que no le interesaba tanto la técnica o que no era muy perfeccionista, y de repente me encontré con esta exposición y era muy bonito porque eran fotos hechas por él en diferentes ciudades de México, en cada una de las ciudades donde iba a rodar según qué película, y había, claro, la exposición estaba muy bien hecha porque te ponía la fotografía y cierto encuadre de la película, digamos que había hecho después, ¿no? Y el encuadre era exacto a la fotografía que había tomado. Me impresionó mucho, ¿no? O sea, ves fotografías de cómo va a localizar en los lugares donde luego va a rodar Los Olvidados, y es que ves que ya en el encuadre encuadra perfecto la fotografía, y un año después está rodando prácticamente el mismo encuadre, ¿no? Es un cineasta mucho más perfeccionista de lo que podría parecer, ¿no? Lo que pasa es que lo disimula bien, y al mismo tiempo es un cineasta que da mucho lugar a ciertas irregularidades, imperfecciones, ¿no? Y pocos cineastas probablemente podemos pensar que tengan una obra más transversal, transnacional, que atraviese diferentes épocas, circunstancias, lugares, estilos, como es el caso de Buñuel, ¿no? O sea, yo diría que Godard, sin duda, en cuanto a estilos y cineastas distintos siendo un mismo cineasta, siendo siempre el mismo cineasta, cuántos cineastas distintos despliega. Y quizá Hitchcock, si pensamos en sus diferentes etapas, ¿no?, la época inglesa, la época americana, pero no, porque son cineastas mucho más rígidos, ¿no?, que están más bien haciendo siempre el mismo cine, ¿no? No tienen tanto esos periodos. Es algo que, por ejemplo, en los pintores vemos muy claramente, ¿no? Cuando pensamos en Picasso y decimos Picasso tiene la época azul, la época rosa, el cubismo, tal, la época tardía, de pocos cineastas podemos decir eso, ¿no? Y sin duda de Buñuel es uno de ellos, ¿no? Es un cineasta que atraviesa todo el cine de una manera transversal y transnacional que es impresionante, ¿no? Y había leído